Bueno, hoy toca un tema complicado. Esta clase y la clase que viene nos empiezan a hacer más preguntas, porque hay da más para hacer ciertos tipos de preguntas. La verdad es que de la clase que viene, que es la única en la cual no involucra experimentos con animales, pues se trata más de lenguaje, y si bien los animales también tienen su lenguaje, los estudios más profundos o más interesantes se realizaron con humanos. Hoy muchos de los experimentos son hechos con animales, los de memoria, pero hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que se superponen. O sea, hay ciertos tipos, cuando veamos clasificaciones de memoria, hay memorias que son bastante difíciles de clasificar. No voy a entrar en detalle, ¿sí? No voy a entrar en detalle. La materia es lo suficientemente larga como para que vayamos el detalle puntual de esto de la memoria. Vamos a tratar de hacer la clase tratar de abarcar la mayoría de los temas, que son varios, porque también tenemos la parte de funciones ejecutivas y tenemos la parte de patología, con algo centralizado en Alzheimer, entender un poco más de enfermedad de Alzheimer, que no se entiende casi nada, pero lo que se sabe hasta ahora, o lo que se ha encontrado alguna correlación. Entonces, bueno, las preguntas, si quieren más especulativas o más así, si quieren las podemos dejar en el práctico. Yo me voy arrimando por las mesas, que hay un poco más de tiempo y vemos las cosas. No quiero decir que no pregunten, porque si no yo también me aburro y me duermo y doy toda la clase, pero hay ciertas cosas, o sea, vamos a ir viendo cómo viene la mano, depende de cuán interesante se las haga. Bueno, lo que sí podemos ver, que en la próxima clase vamos a ver en detalle, es que en la próxima clase vamos a ver que si el cerebro humano no es simétrico a nivel funcional. Los hemisferios no son simétricos, pero esa es la clase que viene. Lo que sí sabemos es que hay áreas del cerebro, o sea, se sabe, a partir se empezaron en 1780 a tratar de ver este tipo de eventos. Hoy en día es mucho más claro porque podemos localizar daños específicos en áreas específicas con las nuevas técnicas de imágenes. Pero ustedes también ya sabrán que hay áreas que son específicas, ¿sí? Para el olfato, para las emociones, para la coordinación, como vieron ya el cerebelo. La próxima que vamos a ver será las áreas de Wernicke y de Broca para el habla, ¿sí? Ya vieron algo. Vamos a ver también la parte frontal para la emisión de juicio, las áreas corticales, que son para el movimiento, las sensoriales, las parietales, que tienen que ver con el lenguaje, que la vemos también la que viene, el área auditiva, que no la vimos porque no hubo clase. Pero el cerebro tiene áreas donde ese grupo de neuronas, o esa región, es el primer relevo de los inputs, de la entrada de información sensorial. Y después están las cortezas, que son lo que vamos a empezar a ver hoy, que son parte de las cortezas de asociación, que son las que integran la información. Entonces, el sistema límbico ya lo vieron alguna vez, ¿no? ¿En anato? Bueno, entonces no hace falta. ¿Listo? ¿Saben en qué trabaja? En la emocionalidad, en miedo, en todas las funciones más superiores, en ejecutivas. Involucra esto, que es el circuito de Papez, que lo describió, pero después se fue modificando. Y las principales estructuras son la amígdala, que tiene que ver con el miedo, con la emoción, el hipotálamo, los cuerpos mamilares. ¿Con qué tenían que ver los cuerpos mamilares? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué función? Vigilia. No, que anatómicamente, que son los cuerpos mamilares, tuberomamilares del hipotálamo. Vigilia. ¿Sueño o vigilia? Vigilia. ¿Quién dice vigilia? Levante la mano. ¿Quién dice sueño? Preguntas abstención. No vale, no es significativo. Tiene que ver con la vigilia. Los preópticos, todos los anteriores, tienen que ver con el dormir, acuérdense de la orexina, ese tipo de... Bueno, y después las cortezas prefrontal, las cortezas de asociación, que son todas el símbolo, principalmente el tálamo anterior, y la formación hipocampal. Este es el fornix que conecta los tuberomamilares con la formación hipocampal, que por ahí es el fornix. Bueno, ¿qué son las funciones superiores? Porque suena... Funciones superiores es un término que a mí no me gusta, pero está en muchísimos libros. Entonces, para mí no hay cosas superiores en la naturaleza, hay cosas distintas, pero nada es superior. Bueno, entonces, ¿qué son estas funciones superiores? A partir de ellas el ser humano puede realizar todas las actividades superiores. Vaya a saber lo que es. Por ejemplo, registrar experiencias nuevas, como si los animales no pudieran. Recordar otras pasadas, como si tampoco. Comunicarse mediante un sistema gestual, oral, escrito. Ejecutar movimientos aprendidos, aprender la experiencia previa. Como verán, lo que dice que es funciones superiores no dice nada, ¿sí? No es nada, es algo que cualquiera, hasta una lombriz puede hacerlo, ¿sí? Todas las actividades van estrechamente ligadas a nuestros sentidos. O sea, claramente, todas estas funciones tienen que ver con la percepción
los gatilladores son el medio externo, ¿sí? Los diferentes estímulos. Puesto que si uno de ellos es afectado, podría realizar ninguna actividad en función cerebral con éxito. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la memoria participa en una estructura como puede ser el hipocampo. Bueno, muy bien. Ahora, eso depende, porque si yo le estoy tratando de hacer un aprendizaje visual a una persona ciega, no participa el hipocampo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la memoria se la está considerada, o las memorias o las funciones superiores están consideradas, perdón, todas las funciones superiores, están consideradas en función de un individuo normal, que tiene todos sus sentidos perfectos. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver más en detalle. ¿Cuáles son? Atención y motivación, que lo vamos a ver en la próxima clase. Aprendizaje y memoria, lo vamos a ver ahora. Lenguaje y habla, lo vamos a ver en las próximas. Funciones intelectuales no lo vamos a ver, porque yo no creo en los intelectuales, pero no me interesan. Y conductas dirigidas lo vamos a ver en las próximas, por el caso de Phineas Gage. Dice que la mayoría lo vamos a ver en la próxima clase. Terminamos, nos podemos. Definición. Son capacidades que ponen en juego la integridad. Esto es un poquito más lindo, igual no me gusta, pero yo sigo insistiendo. La integridad de un sistema de organización de información perceptual. O sea, ¿qué es lo que hace, lo que yo puedo definir como que es algo más elaborado, un sistema más complejo? Es el que puede organizar una información que llega del entorno y transformarla en algo útil, ¿sí? Que me puede servir para alimentarme, para tomar, para copular. La rememoración, o sea, recuperar el aprendizaje anterior. O sea que eso es claramente el almacenado de la información. Integridad de los mecanismos corticales, y bueno, ya se va a detalles que sustentan el pensamiento, capacidad de tratar dos o más informaciones y eventos simultáneamente. Podemos procesar dos informaciones simultáneamente. El problema es que no podemos, lo vamos a ver en la próxima de la atención, no podemos dedicarle la misma atención. Eso es lo que se hace, ya está totalmente demostrado, por lo menos en seres humanos. No sé, por eso se dice que no se mire el celular cuando se está manejando, que no se mire el celular cuando uno está cruzando la calle, y no es tan urgente como para poder mirarlo, sino para el costado, o se frena, mira y después sigue caminando. La probabilidad de que alguna descoordinación ocurra es mucho más alta. Es más, en muchos países ni se puede fumar, los que siguen fumando en su auto, no se puede fumar, porque el hecho de dar una pitada también distrae y puede llegar a provocar un accidente. Yo realicé mi tesis, o sea, mi tesis de doctorado la realicé en los procesos de aprendizaje y memoria, en animales. Estudié varias vías, y este era el gráfico que a mí me gustó, que yo puse, era el primer gráfico de mi tesis, ya hace muchísimos años, ¿sí? Donde yo lo que explicaba era que existen estímulos de cualquier tipo. Este estímulo generalmente genera una respuesta, ¿sí? O sea, la estimulación de la luz me genera una respuesta en la retina. Ahora, esa respuesta le va a generar un cambio, me genera un cambio en los fotorreceptores. Ahora, ese cambio puede ser, o sea, puede generar o no un cambio en la conducta. Puede ser una información que es totalmente, no me importa, y puede ser otra que me lleve a desencadenar un comportamiento. O sea, si no pasa nada, acá cerró la guía. Ahora, si este cambio me genera un comportamiento en latín significa movimiento, porque el comportamiento naturalmente está relacionado con una acción. O sea, si esto me genera una acción de cualquier tipo, puede ser una acción, no tiene por qué ser una acción motora, puede ser una acción mental, puede ser que me genere una idea, que me haga reflexionar sobre algo, que me haga recordar algo, cualquier cosa que me genere un comportamiento, un cambio, eso puede generar o no un aprendizaje. O sea, eso lo puedo eliminar, no me quedan rastros, ¿sí? Es algo que pasó desapercibido, yo le miré los zapatos a ella y, digamos, yo no guardé, ahora si me dicen, uy, ¿qué tipo de zapatos tenía? No me acuerdo. ¿Sí? O sea, no me llamó. Después en la próxima clase vamos a ver la relación entre esto con la atención y la motivación. Pero bueno, no me llamó la atención, entonces no está. Y ahora vamos a ver en detalle. Ahora, si el aprendizaje se produce, puede generar o no una memoria. No siempre que algo se aprende, se genera una memoria. Una memoria como un proceso a largo plazo, estamos hablando, ¿sí? Como algo que... Si la memoria se genera, se va a almacenar. Y si la memoria se almacena, se puede recuperar. Es lo que se llama la evocación. Y eso es cuando yo, ¿sí? Me acuerdo de algo. Hay comportamientos, esto nada más quiero mostrarles, no es para nada más, no quiero que esto no tiene nada que ver con el tema, o sea, tiene que ver con la memoria, pero es que hay comportamientos innatos y comportamientos aprendidos. La mayoría de las cosas que ustedes hacen normalmente son dos comportamientos aprendidos. Yo hablo porque aprendí a hablar, estoy caminando porque aprendí a caminar, ¿sí? Yo explico esto porque lo estudié, o sea, son todos aprendidos, pero hay un montón de comportamientos innatos que se llama la impronta. Y eso no se sabe, es un tipo de memoria, es algo que se aprende, pero lo más común de todos es en los mamíferos el reflejo de succionar. Al bebé no se le enseña, o sea, no se le enseña a tomar la teta, pero colocan la teta y tiene un impulso, después lo va perfeccionando.
ahí se evidenció que es un aprendizaje, pero tiene un reflejo, y que eso está en todos los mamíferos. Eso se llama una impronta o comportamientos innatos. Y una de las características que tiene, no pretendo que, solo quiero que van a tener cuando la vean la diapositiva, mírenla en detalle si quieren, pero una de las cosas es que el comportamiento es muy limitado, el innato, mientras que el comportamental, el aprendido, es muy flexible. Yo lo puedo ir modificando. Estos comportamientos innatos son generalmente muy rígidos y de poca flexibilidad, pero existe algo que es lo que ahora se denomina, sobre todo en el área de la psicología, que son los aprendizajes intrauterinos, que es lo que ya viene cuando el bebé nace con cierta memoria. O sea, un animal cuando nace no es una tabla rasa blanca, ya viene con algo de información. Claro, depende. Porque ahora los psicólogos dicen, bueno, todo lo que recibe de la madre puede recibir por niveles de hormonas o esto y el otro, puede ir modificando. Los comportamientos, las de impronta, son los que genéticamente están determinados. Se sabe por un patrón, son rígidos, y el más común de todos es el de succionar, el de mamar, ¿sí? Que se da en los animales, claramente. Bueno, la memoria. Proceso por medio de... Van a encontrar 500 definiciones de memoria, ¿sí? Y todas pueden estar bien y pueden tener algo de mal. A mí la que me gusta es esta, que es proceso por medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. O sea, ¿qué hacemos? Le damos algo, le damos un sentido, lo podemos guardar y después lo podemos utilizar. Eso es lo que yo denomino memoria. Memoria, entiéndase que nosotros estamos acostumbrados a memoria, a que me acuerdo que la capital de Polonia es Varsovia, y eso es memoria. Pero, por ejemplo, existe memoria a nivel de células. Las células tienen un repertorio de memoria. Siempre que haya una acción que la puedan repetir, y cuando la repiten le lleva menos tiempo y aumenta su eficacia, se puede considerar que es un tipo de memoria. Existen memorias a nivel molecular, existen muchos tipos de memoria. Memoria es un criterio muy amplio, ¿sí? Codificación, proceso mediante el cual la información se registra inicialmente en una forma que la memoria puede ser utilizada. Almacenamiento es el guardado, o el mantenimiento y la recuperación es lo que se llama la evocación, que es ese material se extrae a la conciencia, se vuelve consciente y lo puede utilizar. Vamos con el primero de las clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de memoria. La primera es a nivel del tiempo. ¿Cuánto dura una memoria? Las memorias pueden ser de corto plazo o de largo plazo, ¿sí? Entonces tenemos un estímulo sensorial, generalmente, que se adquiere, es el proceso de adquisición, es que yo percibo el estímulo y me impacta y me forma una STM o Short Term Memory o memoria de corta duración. Esa memoria de corta duración se puede perder, ¿sí? Y listo, se perdió. Ahora, si sufre un proceso que se llama consolidación, se transforma en una memoria de larga duración. Esa memoria de larga duración se puede evocar o no. Si yo la evoco, tengo una respuesta, lo puedo decir. Si no lo puedo evocar, es cuando yo me acuerdo, en la película aquella el actor era, y yo digo, bueno, me olvidé, y después voy en el colectivo y era. O sea, hay algo que yo no podía evocar, la memoria. Y siempre hago el mismo chiste, no lo utilicen en el examen oral, que la información la tienen y no la pueden evocar, porque no se los queremos. Entonces, tenemos una memoria de corto plazo, que según esto es de 15 a 25 segundos, pero en realidad puede ser más duradera, puede durar más tiempo, que es muy aguda y que rápidamente decrece. Y la memoria de largo plazo, que precisa un proceso de consolidación muy lento. Este proceso de consolidación, según algunos autores, para que se forme una memoria de larga duración real y estable, es necesario un periodo de sueño. El sueño no REM, hay en una etapa donde aparentemente se reprocesa cierta información que ocurrió durante el día y es el último empujón para que esa memoria se guarde. El hecho no está totalmente demostrado, yo tengo mis dudas, porque las pruebas son que personas que aprenden algo y duermen mal, después no pueden recuperar, pero tampoco pueden hacer muchas cosas bien. Digamos, les falta atención, les falta... O sea, hay varias fallas, no es solo la memoria, ¿sí? Entonces, pero como pasa muchas veces en ciencia y en muchos eventos, el problema es que cuando hace un estudio uno es muy sesgado, ¿saben lo que es sesgado, no? Que uno ve nada más que por ahí una o dos variables. Yo no puedo trabajar en memoria y considerar todas las variables que pueden existir. O hay diferencias de humedad, de temperatura, yo no sé si lo afectan al animal. Yo trato de hacerle algo fuerte y ver si tiene una respuesta. Y lo asocio directamente, pero puede haber otras cosas que influyen en el medio. Eso en ciencias que estudian fenómenos más simples, más evidentes, ¿sí? Como química o física, donde por ahí pueden trabajar, manipular más o ver las diferentes condiciones con mayor precisión. Esto es una gran caja negra, ¿sí? Un organismo es una gran caja negra, el cerebro. No sabemos bien cómo funciona totalmente una neurona, estamos tratando de interpretar cómo funciona a nivel las propiedades emergentes de millones de neuronas con diferentes funciones. Bueno, vamos haciendo lo que podemos, o sea, todo sirve para ir sumando. Las memorias de largo plazo pueden durar desde horas, días, hasta años, ¿sí? Uno se puede acordar cosas de la niñez. A veces.
Bueno, entonces, depende de la duración con la habilidad, información. La información es proveniente sensorial, que se puede olvidar, si no se olvida, memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo se puede repetir, puede necesitar varias repeticiones de corto plazo para transformarla en una memoria de largo plazo, o puede directamente pasar, y todas estas memorias pueden ser olvidadas. Ahora vamos a ver igual las etapas. La de largo plazo también, sí, no está la flecha, porque esto está en el cita del siguiente. Las memorias de corto plazo, que son memorias de corta duración en teoría, que son lo más común. El ejemplo ahora ya no se puede usar por la tecnología, pero era: yo quiero llamar a alguien, miro el número de teléfono, lo disco, ¿sí? Me veo ocupado. Cuando cuelgo, lo quiero llamar de vuelta, muchas veces lo tengo que mirar de nuevo. Y sin embargo yo lo aprendí, porque si yo fui mirando y metiendo los números, es que lo fui formando una memoria. Pero ¿qué pasó? Fue una memoria de trabajo de corto plazo, donde los componentes hacen que desaparezca rápidamente por varias cuestiones, y entonces pierdo esa información, ¿sí? ¿Se entiende? Es algo que me sirve en el momento y después se pierde, no se almacena. Por atención, por interés, por lo que sea, pero uno no la puede almacenar. Entonces, memoria de corto plazo almacena memoria que de material significado por primera vez, aunque la duración máxima de retención es relativamente corta, se agrupan en paquetes, o sea, lo que yo voy haciendo es, cada vez que yo voy memorizando algo, lo que voy haciendo es estableciendo nexos lógicos, o sea, voy estableciendo, aunque no me doy cuenta, algún tipo de conexión. En la memoria de corto plazo, generalmente eso no funciona tan eficientemente como en otros tipos de memoria, donde le incorporo mayor cantidad de información. Involucra principalmente a las áreas frontales, a la corteza prefrontal, ¿sí? También puede participar en parte del hipocampo, los ganglios basales, pero principalmente son la corteza prefrontal, y se ha sugerido que pueden ser las neuronas dopaminérgicas de la corteza prefrontal, principalmente. O sea, las memorias de corto plazo pueden ser selectivamente transferidas a memorias de largo plazo. O sea, una memoria de trabajo, la puedo, vieron ese loop que hacía, que repetía, yo puedo mirar el número de teléfono, lo disco, no me da ocupado, lo disco de vuelta, me da ocupado, lo disco de vuelta, me da ocupado. Ya la tercera vez le fui incorporando hechos que yo no soy consciente, pero lo fui asociando con algo, y ya la tercera vez puedo discarlo, ¿sí? Directamente. Por eso hablo que es algo antiguo, que eran los teléfonos de teclas o los de disco, porque ahora pongo el redial y listo. No preciso la memoria de trabajo para eso, por lo menos. Memorias de largo plazo. Hay varios tipos, ahora lo vamos a ver, que son memorias de procedimiento, o que se llaman implícitas. Ahora vamos a ver un diagrama. Memorias declarativas o explícitas son las que puedo explicar, ¿sí? Las implícitas o de procedimiento son, por ejemplo, andar en bicicleta. Yo aprendo a andar en bicicleta, yo aprendo a caminar, pero yo después no es que estoy todo el tiempo a paso uno, doy un paso, doy el otro, ¿sí? O sea, yo aprendo y es algo que se hace de forma implícita, no lo explico. Mientras que las explícitas sí pueden ser nombres, rostros, fechas. Memorias semánticas y memorias episódicas. Episódicas es sobre eventos, ¿sí? De nuestra propia vida. Ayer fui a comer acá al restaurante, ¿sí? Y las semánticas son, por ejemplo, qué sé yo, hechos generales del mundo, marcas de autos, o algo que yo lo pueda explicar y que haya... Ahora viene un diagrama de Larry Square, que es el que está por todos lados, que es el más lindo, que es que es la taxonomía de la memoria. Lo hizo un especialista de la Universidad de San Diego, se llama Larry Square. Que es no declarativa, implícita o declarativa. La declarativa semántica, que es conocimiento del mundo, significado de las palabras, reglas. La episódica, que tiene que ver con eventos en el espacio y en el tiempo. Y las no declarativas o las implícitas, que son el priming, que es, ahora después lo vamos a ver, la exposición facilita el recuerdo, de procedimiento, que son los hábitos y las habilidades, ¿sí? Por repetición, asociativos, que los dos más comunes son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, los más estudiados, y los no asociativos, que son la habituación y la sensibilización. Y ahí están áreas que pueden participar, esto es para que lo vean después ustedes, las áreas que pueden participar principalmente en uno u otro tipo de memoria. Está en azul la semántica, que es el lóbulo temporal, la instrumental, que participa el cerebelo y ciertas áreas suplementarias motoras, y la memoria de trabajo, que es principalmente prefrontal. Pero todas las memorias son multimodales, o sea, trabaja. Hay un experimento que hizo un psicólogo conductista, se llama Lashley, en los años 20, que lo que hizo es, a una rata le enseñaba una rutina y la rata la aprendía y le iba sacando, a diferentes animales, no al mismo, pero le iba sacando porciones cada vez más grandes del cerebro, le hacía le hacía una apertura y le iba sacando pequeñas áreas del cerebro, porque él quería ver dónde estaba almacenada la memoria, ese tipo de memoria, que lo que enseñaba era una memoria espacial. Y se dio cuenta que la memoria, aparentemente, por lo que se sabe hasta ahora, y hoy en día por suerte hay técnicas menos crueles y menos invasivas, como las de imágenes, que también se pueden hacer PETs y fMRI en animales, en ratas, en ratones, en monos, y no hace falta
no es nada tan invasivo. Hasta ahora la conclusión es que no existe un área donde se almacene la memoria. Sí hay estructuras que participan en que esa memoria se llegue a formar, y hay estructuras que en teoría participan en la evocación de esa memoria. Pero donde se halla, aparentemente es una red distribuida y depende de qué tipo de memoria. No es lo mismo una memoria visual que una olfativa o que una táctil. Estos son, ¿qué es lo mismo? Pero el tipo de memoria, que son las que están en el CITEP, declarativa y no declarativa, las episódicas y las semánticas, cuál es la capital del estado de Maine, estoy con mi familia del Gran Cañón, cuáles son las áreas que están involucradas, las de procedurales, o son las habilidades, que es como pegarle, o sea, aprender a pegarle, una de las cosas más difíciles es pegarle con el puntero al pizarrón, en el golf, pegarle con el palito de golf a la pelota, el condicionamiento clásico, asociativo y el operante, la habituación y la sensibilización, que son los no asociativos, y el priming, que es más urbano. Entonces esto lo puse para que lo vean después, si quieren, no lo alcancé a traducir, porque lo quería hablar un poco más, pero me parece que no tiene sentido. Son qué áreas participan y cuál es el aprendizaje no consciente y consciente. Lo traduzco en estos días y cuando lo suba ya lo tienen. La memoria, vamos a empezar la clasificación que vimos de Kerr. Vamos a empezar con la declarativa o explícita. Declarativa o explícita. Vamos a ir por partes, dijo el descuartizador. Memoria explícita o declarativa. Memoria declarativa, según Turing era, en todo esto de la memoria fueron cambiando y van a ver que tienen varios nombres, que es declarativa, procedural, explícita. ¿Por qué? Porque depende. Los conductistas decían que era explícita, entonces aparecieron los psicólogos experimentales y dijeron no, explícita no es que era muy claro, es que la puedo declarar, entonces es declarativa. Entonces le fueron cambiando el nombre, pero es todo lo mismo. Principalmente tiene que ver con el lóbulo temporal medial y el diencéfalo, y son las memorias semánticas de hechos y conceptos, ¿sí? La corteza prefrontal y las cortezas de asociación siempre van a aparecer, y la episódica, que es eventos y recuerdos, que es el lóbulo temporal medial, la corteza prefrontal y las cortezas de asociación, ¿sí? La diferencia es que la memoria semántica, como dice acá, es increíblemente flexible. Porque yo, por ejemplo, este es un caso muy lindo, que hay un libro sobre eso, varios capítulos, que es que yo puedo, por ejemplo, el concepto elefante. Yo tengo el concepto elefante, yo le digo elefante y viene la imagen de un elefante. Pero, por ejemplo, el elefante puede tener un nombre. El chico fue al zoológico, yo trabajé en el zoológico cuando era estudiante, enseñando la vida de los animales, y la elefanta se llamaba Norma. Entonces los chicos asociaban a Norma con la tía Norma, entonces después la cargaban a la tía que se parecía al elefante, ¿sí? Pero ya lo asociaban con un nombre. O sea, ya le están poniendo un carácter más, el cual puede llegar a ayudar a formar una imagen de elefante. Puede ser el elefante, puede ser la madre o puede ser el hijo. O sea, hay diferentes connotaciones que uno puede adquirir nada más que con la palabra elefante, que es una memoria semántica. Mientras que la memoria episódica es un evento. Yo no puedo inventar que al restaurante que fui ayer estaba Kim Basinger. ¿Sí? Bueno, lo puedo inventar, no me va a creer nadie. ¿Sí? O estaba Brad Pitt. Pero nada, ¿sí? O sea, el evento es un evento concreto, es algo que existe en la realidad y que no se modifica. Mientras que el otro, yo le puedo agregar connotaciones que no deforman, o sea, sigue siendo un elefante, pero tiene otra característica. Entonces esto es importante, la semántica es mucho más, tiene que ver con nosotros somos animales más semánticos. Lo que nos distingue, en teoría, de cualquier otro animal es la precisión con la que nosotros podemos transmitir información a otro de nuestra misma especie. No hay ninguna especie que pueda transmitir una información precisa, ¿sí?, sobre un evento a otro. Algunas cosas también perdemos, pero bueno, con respecto, esa es la característica, que es lo que llaman Maturana, Varela o Gregory Bateson el lenguajear, es lo que hace al humano lo hace el lenguajear. Esto tampoco lo sirve la diferencia entre episódica y semántica, ¿sí? Memoria episódica y semántica, lo principal es, por ejemplo, en la episódica yo recuerdo, mientras que en la semántica yo sé cuál es la capital de Varsovia, yo me acuerdo de que fui a Varsovia, son dos cosas diferentes. Actúan diferentes estructuras cuando yo lo estoy recordando, cuando yo estoy asociando. Lo otro, porque lo otro es lo mismo, están asociadas a algo espacial, porque yo lo recuerdo, está asociado a algo, a un restaurante, a lo que sea. Lo otro no, porque yo digo, bueno, qué sé yo, semánticamente, yo aprendí francés, y lo asocio con un lugar, no, por ahí me puedo acordar de la profesora, me cambié de profesoras, o sea, no hay algo tangible del lugar. Y lo otro es que esto se aprende con una simple exposición. O sea, yo fui al restaurante y usted al restaurante, no hace falta que vaya de vuelta para decir, viene al restaurante, ¿sí? En cambio el otro muchas veces requiere muchas exposiciones. Yo para aprender francés tuve que ir muchas veces y tuve que ir muchos años para poder hablar medianamente bien, ¿sí? Necesito repetición. Esas son las diferencias. Y la otra es que la memoria episódica, claramente, como es de un solo evento, por el número de eventos similares va decayendo.
Porque yo el primer día que voy a la casa de un amigo que se mudó, yo estoy mirando y digo, qué linda ventana, que cuando a los 10 días ya entro, voy a la heladera, me doy una cerveza y listo, ya no me importa nada más. O sea, esa memoria de todas esas cosas me dice, che, ¿qué color era? ¿De qué color es mi heladera? El primer día la vi y la miré, va decayendo, mientras que las memorias semánticas van aumentando. Yo cuando voy aprendiendo un idioma voy sumando palabras, voy sumando conceptos. ¿Se entiende? Es demasiado lógico para ser verdad todo esto. Etapa de la memoria a largo plazo, explícita. La adquisición, que es la etapa que se denomina aprendizaje. Yo aprendo, es la primera vez que me expongo a información. ¿Sí? Yo la primera vez que me pongo a una información no puedo formar una memoria, es la primera vez. ¿Se entiende? Consolidación, es cuando eso se estabiliza y se va a formar una memoria de larga duración. Almacenamiento, conservación, se forma la memoria de larga duración y puedo evocarla. Hay un proceso que recién se descubrió en el año 2000 por una norteamericana que vive en París, que se llama Susan Sara, que es el concepto de reconsolidación y que cambió la forma de mirar de los psicólogos experimentales de la memoria. Porque es que cada vez que yo recuerdo algo, lo voy a reconsolidar. Yo lo recuerdo y lo evoco, pero si yo no lo reconsolidara, lo perdería. ¿Se entiende? Entonces lo estoy reconsolidando. Cuando yo lo reconsolido, le estoy agregando algo. Porque yo cuando aprendí eso, no soy la misma persona ahora. Yo antes lo podía asociar por ahí con 5 cosas, eso les va a ir pasando en la carrera. Entonces cuando empezaron la primera materia, dieron, qué sé yo, una proteína y dicen, una proteína, y era su mundo. Y ahora una proteína la pueden asociar con un canal iónico, con una quinasa, con una fosfatasa. Y cada vez que vayan pasando con una enfermedad, con esto, con el otro, o sea, va aumentando. ¿Se entiende? O sea, cada vez que ustedes reconsolidan cómo su cerebro tiene información y que por ahí está vinculado con eso, lo pueden asociar. Si lo pueden asociar, esa reconsolidación, en teoría, es lo que hace que uno pueda mantener una memoria por largos periodos. Uno, en cuanto más repite y lo va asociando con más cosas, hace que se pueda acordar mejor. Esa es la teoría por la cual se sostiene que para aprender algo hay que repetirlo. O sea, si ustedes miran esta clase y se van a su casa y no lo miran nunca más, no creo que si le hacemos una pregunta sobre memoria la prueben en el parcial. Que tienen que leerlo, asociarlo con esto, mirarlo otra vez, discutirlo, ¿entienden? Entonces lo van reconsolidando. El problema que tiene la reconsolidación es que yo tengo la memoria, la voy a evocar, la evoco. Acá pueden seguir 2 caminos. Uno es la reconsolidación. Entonces, ¿qué pasa? Se fortalece la memoria original. La memoria original se fortalece. Se vuelve más robusta, se vuelve más rica. Le puedo agregar un olor, le puedo agregar algo que me acuerdo, lo que sea, una imagen, lo que sea. Le doy fuerza. La otra es que se extingue. ¿Qué significa? No la puedo asociar, esa memoria se puede perder. En el proceso de reconsolidación es donde una memoria es posible de que se pierda. Por eso, no sé quién lo dijo hoy, una memoria de larga duración en algún momento se puede llegar uno puede llegar a olvidarse una memoria de larga duración. Hay algo que ya se sabe, que no voy a entrar en detalles, pero se sabe, que cuando se extingue una memoria, en realidad no es que esta memoria desaparece, sino que... ¿Abro acá? No creo que ayude mucho, pero... La rechaza la ventana. Cuando esta memoria, esta extinción, lo que hace es que esta memoria no desaparezca, sino que la tapa. O sea, es una memoria que lo que hace es ocultar esta memoria original. Hay algo, no hay forma de abrirlo. No. Hay algo que... ¿No tienen un sistema de aire acondicionado? Pero está como todo atrás, lo prenden en septiembre, octubre. Bueno, esta memoria, porque existe algo que cuando uno puede extinguir un comportamiento, ahora cuando veamos el pavloviano se los explico, uno puede hacer que un animal, forzarlo a que se olvide de algo. Yo puedo hacer que extinga una memoria. Pero existe algo que se llama recuperación espontánea, que de golpe el animal se acuerda de esta memoria. Y eso es lo que postuló, es un detalle que es muy complicado, no importa, no va al... Si se llegan a trabajar en algo específico, con neurología o algo así, lo van a poder ver, no viene al caso, pero sí es lo importante que cuando la memoria original o yo la fortalezco o la tapo. Pero en teoría, una memoria cuando se formó de larga duración no desaparece. Esa es la hipótesis hasta ahora. Hasta que se demuestre lo contrario. Por suerte, la ciencia avanza y puede ser que se diga no, eso no es verdad, en realidad la extinción se pierde totalmente. Existe una memoria que se llama dependiente de estado. ¿Esto qué significa? Que depende del estado en que yo estaba cuando la adquirí. Si yo vuelvo a ese estado voy a tener mayor facilidad para poder evocarla. Eso tiene que ver porque las estructuras que participaron me ayudan a mí. ¿A mí qué me gatilla? Una memoria visual. ¿Qué no me lo va a gatillar? La imagen.
Si yo vi un gráfico cuando estaba estudiando, después miro el gráfico y digo, yo me acuerdo de esto, cómo era. Es mucho más rápido. En cambio, si me dicen cómo es el gráfico, yo tengo que transformarlo, tengo que ver eso que me están diciendo auditivo, cómo lo transformo en una imagen que tiene que ver con la que yo había visto. ¿Se entiende? Es más complicado. Si es una imagen visual, yo tengo el estímulo visual, es mucho más rápido que si tengo otro. Bueno, esta dependencia de estado es un caso claro que ocurre, por ejemplo, el caso más simple es el de los borrachos. El borracho cuando está alcoholizado tiene amigos, hace memorias, todo, pero muchas veces cuando está, no es una excusa, que dicen, no me acuerdo de lo que hice anoche cuando estaba borracho. Cuando está fresco, se acuerda de lo que hizo cuando estaba fresco, pero cuando vuelve a estar borracho vuelve a acordarse de los amigos y de todo. Eso significa porque las estructuras que participaron, por ejemplo, el alcohol desinhibe muchas estructuras, y esas estructuras participaron en la formación de la memoria, que cuando está en estado consciente, en estado no beodo, esas estructuras están inhibidas o no participan, entonces es más difícil evocarlas. Y eso es famoso que los borrachos tienen los amigos, ¿sí?, del whisky y los amigos de trabajo, ¿sí? Y es algo que se sabe que existe. Hay casos más fuertes, menos fuertes, pero que existe dependiente de estado. Una memoria dependiente de estado. Cuando veamos en la próxima clase la parte de motivación de adicciones, eso va a quedar mucho más claro. En los adictos es algo muy fuerte. Es importante la memoria dependiente de estado. Y la otra es el olvido, ¿sí? Como diría un famoso neurocientífico que se llama James Magot, basándose en el cuento de Borges, Funes el Memorioso, la principal función de la memoria es el olvido. No sé si saben, ¿leyeron a Funes el Memorioso? ¿Todos? ¿No? Funes el Memorioso es una persona que tiene una memoria precisa. O sea que para recordar lo que hizo ayer en una hora, le llevaba una hora. Porque recordaba segundo a segundo lo que había hecho. Ese tipo de memoria es poco operativa. A mí no me sirve, ustedes leyeron el capítulo del Funes el 3, sí, en la página 32, la sexta palabra, ¿cuál es? No sirve para nada. Lo que sirve es formar un concepto, ¿sí? Entonces, una memoria perfecta, precisa, no sirve. Lo que hay es que lo que tienen que hacer es formar conceptos. Si no forman conceptos, si no forman asociaciones, y forman una idea de lo que están leyendo, no sirve para nada. Eso es evidente cuando les tomamos también el examen oral. Que decimos, a ver, bueno, qué sé yo, no sé, hablarme del sueño. El sueño es, y están repitiendo lo del libro. No, ¿qué es el sueño para vos? O sea, no me interesa lo que dice el libro. Yo quiero saber cuál es tu concepto del sueño. No me interesa que repitan, no sirve repetir. Cuando uno aprende algo de memoria se lo olvida a la semana, al poco tiempo, hay que mantenerlo. Mientras que cuando uno forma un concepto tiene muchos más vínculos y la memoria es mucho más fuerte, y es más difícil de olvidarse. Y es más fácil de evocar. Porque calculen que cuando uno tiene más nexos visuales, olfatorios o asociaciones, cualquiera de ellos puede hacer que sirva de gancho para traer la memoria. ¿Se entiende? De ahí el lema ese, que es falso desde el punto de vista de cómo lo plantearon, pero el verdadero es que usar el cerebro ayuda, o sea, si uno no usa el cerebro se le oxida, ¿sí? El cerebro no se oxida. Una pregunta. Bueno, sí, sí. Eso que usted dijo de que una memoria tapa a la otra. Sí, acá la extinción. Eso sería si pasa el paso del olvido a la memoria y se forma la memoria a largo plazo. Esto es como que, o sea, cuando vos tenés una memoria, tenés una evocación. Si reconsolidás, mantenés la memoria. Si se extingue, eso es una forma de olvido. Ah, excelente. ¿Sí? O sea, la forma de olvido vos no la podés recordar, pero te puede aparecer una recuperación espontánea. O sea, eso lo que indica es, no en todos los tipos de memoria, esto en algunos tipos de memoria, o sea, calculen que tiene que ver con muchas cosas, o sea, con factores emocionales, miles de cosas, o sea, hay muchos factores que influencian cómo uno puede aprender algo o retener algo o no. Pero sí hay una teoría basada en experimentos en animales, que cuando una memoria se extingue, ocurre algo en algún momento que se llama recuperación espontánea, y eso lo que indica es que esta memoria en realidad no estaba totalmente, no se había extinguido, sino que había sido solapada, tapada. Ahora vamos a ver un caso cuando veamos condicionamiento factorial. Sí. Para que se forme la memoria, en este caso la explícita, ¿no? ¿Tiene que sí o sí pasar los 7 pasos o después de la consolidación ya está conformada la memoria a largo plazo? No, la memoria está conformada cuando se consolidó. A partir de ahí. A partir de ahí la memoria está. Ah. Ahora, si yo quiero invocarla o no, va a depender, claro. Si yo es una memoria que yo la asocié con un solo evento, un ejemplo, me va a tener que ocurrir un evento muy parecido o ese evento para que yo la pueda recuperar. Si yo la logro asociar con más cosas, voy a tener mayor posibilidad de poder recuperarla. Y la voy modificando. Acuérdense que la voy asociando con muchas cosas, pero además la voy reconsolidando. Entonces le agrego nuevo y amplío más y amplío más. Entonces todos estos pasos para tener la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo sería hasta acá, consolidación, almacenamiento y conservación. Hasta ahí. Ahí está la memoria a largo plazo. Hipnosis. Con todo esto. Y sí. Pero es una forma de educación, es estar al recuerdo que están. Sí, bueno, primero, porque hay dudas sobre la veracidad real de la hipnosis. O sea, primero, no todas las personas pueden ser sometidas a hipnosis.
No todas las personas pueden ser sometidas a hipnosis. Tiene que haber algo voluntario. Segundo, hay que ver, o sea, de todas las memorias que uno tiene, hay algunas que están, que pueden ser evocadas con mayor facilidad. Hay que enganchar varias cosas, o sea, al estar en un estado donde la parte sensorial está apagada, la única que está es la auditiva, lo más probable es que pueda el de la hipnosis estimular una memoria que tenga que ver con algo auditivo o asociarlo a algo auditivo. O que esa cosa auditiva esté asociada a alguna imagen, o a un tacto, o a lo que sea, porque si no, es una sola vía de estímulo. Y recuerden que la forma de evocación, ¿sí? Entonces es mucho más difícil. Hay gente que no cree directamente en la hipnosis. Yo no me interesa. No me interesa. Esto es un ejemplo que doy de una partida de ajedrez, ¿sí? Entre un maestro de ajedrez y un principiante. Esta es la partida, la número 30 de una, no sé si saben que en ajedrez, las partidas, o sea, uno aprende ajedrez, además de tener capacidad de resolver problemas, lo que necesita es una gran memoria. Pues no sé si alguna vez vieron, pero dice, bueno, arranca con una Karpov, después hace la Casa Blanca. Son todas movidas que se fueron haciendo y quedaron registradas. Y los ajedrecistas profesionales leen, ahora ya no leen, ahora trabajan con computadoras y tienen asesores, pero leen todas esas partidas. Entonces ellos, la capacidad que tiene el ajedrecista es de poder anticipar con cuántas, o sea, él es como la computadora. Cuando uno jugamos al ajedrez con una computadora, lo que está haciendo la computadora es viendo con el movimiento que yo hice, si el movimiento que va a hacer ella, cuáles son todos los posibles míos. Y entonces elige cuál va a ser de los míos el más difícil, y entonces hace ese movimiento, para que yo no lo encuentre, digamos, porque está hecha por un ser humano, es un algoritmo. Pero acá lo que hicieron es una partida que es la número 22 de una partida famosa entre Kasparov y Karpov, que fueron dos famosos ajedrecistas. Y estos son el número de ensayos, o sea, se le muestra y se le dice, coloque las piezas donde estaban. Se le muestra, un minuto, después se saca el tablero y se le pone el tablero y le da las piezas y tienen que colocarlas. El principiante empezó colocando 4 bien, mientras que el otro ya empezó con 16. Y rápidamente llegó a 24. El que aprendió en 7 ensayos ya logró más o menos, ¿sí? Se nota que tenía una habilidad espacial esta persona, porque aprendió relativamente rápido. Ahora lo que hicieron es un experimento donde, por simulación con computadora, pusieron en el tablero una jugada con la cual es imposible que esa jugada exista con cualquier movimiento. ¿Se entiende? No hay forma de que yo empiece una partida de ajedrez de las miles de millones de posibilidades, nunca se puede llegar a la distribución esta. O sea que, ahí que le pasó, el maestro no puede usar la memoria, porque no la tiene en su banco de memoria. ¿Qué pasó? Los dos se equipararon. Esto lo que demuestra es que cuando uno tiene más información sobre lo que tiene que procesar, lo puede procesar con mucha mayor velocidad que cuando uno no tiene información. Acá más o menos, o sea, el principiante fue exactamente igual. ¿Se entiende? O sea, este jugador de ajedrez sabía mucho de ajedrez, pero para resolver el problema de ver dónde estaba la memoria espacial, no era mejor que el principiante. ¿Sí? Bueno, los mismos, las estructuras. Una vez que la memoria es consolidada, el hipocampo es una estructura, todavía no hablamos demasiado del hipocampo, pero el hipocampo es una estructura central, porque los tipos de memoria que se estudiaron principalmente involucran a la formación hipocampal, parahipocampal, el subiculum. Lo que se sabe es que el hipocampo es necesario, que es esta estructura de acá, es necesario para los componentes, por ejemplo, de la memoria episódica, es el que distribuye la información, pero una vez que la memoria se estableció, se vuelve independiente del hipocampo. O sea, esto se sabe porque en animales se le puede enseñar algo, el tipo de memoria, y después se le lesiona el hipocampo y el animal puede evocar esa memoria. Después lo que no puede es formar nuevas memorias, que es otra cosa, esto es otra cuestión, ahora después vamos a ver. Pero el hipocampo es una estructura. El hipocampo en realidad tendría que ser como, desde mi punto de vista, tendría que ser como un filtro de la información. Lo que hace es filtrar la información, acumularla sensorialmente y la distribuye para que cada corteza la vaya, ¿sí? Es una anticorteza, ustedes lo saben, es una corteza muy primitiva, ¿sí? El cerebro, no sé si saben que evolutivamente se fue desarrollando así. Pero las cortezas frontales son las más evolutivas, las más evolucionadas, por eso se postula que el ser humano o los mamíferos son los más evolucionados porque son los que tienen mayor corteza prefrontal o frontal, y el hipocampo quedó ahí abajo dando vueltas, queda la corteza, vieron que tiene esa formita, en teoría de hipocampo, quedó ahí sobre enrollada cuando todo el córtex creció. ¿Eso no tiene que ver con el almacenamiento difuso en la corteza? Que el hipocampo sería como una ayuda para formar la memoria y después para... El hipocampo no ayuda a la formación. El hipocampo en teoría es un filtro, es una estructura que lo que hace es procesar la información y mandarla a las cortezas. Las cortezas después, entre ellas, en teoría, interaccionan cuando uno quiere evocar, lo cual es independiente ya del hipocampo. O sea, el hipocampo, en lo que vimos hasta ahora, sería importante, sería una de las estructuras importantes en la consolidación de una memoria. Pero no está muy claro, pero no la evocación. Manda a un lado u otro. No se tiene idea.
Esto nada más es más o menos lo mismo como el lóbulo temporal, que es donde está el hipocampo. Procesa, tenemos la codificación, acá lo que tenemos es visual, auditivo y espacial. Cómo codifica y manda diferentes estructuras, claramente el visual a la corteza visual, el espacial lo manda a las cortezas parietales, posteriores, y el auditivo a las cortezas auditivas. Estas cortezas, o sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy recobrando una información, o recupero, si tiene que ver con algo espacial y visual, podría pasar dos cosas, que es lo que hay dos teorías. Una que me está de vuelta estimulando a esta zona integradora temporal y que manda otra vez a las estructuras originales, y con eso yo puedo recordar. Y la otra es que directamente va a las cortezas y entre ellas recupero. No se sabe bien, o sea, no se sabe bien dónde recupero. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que el lóbulo temporal jugaría un rol importante, mientras que en esta el lóbulo temporal no participaría. Esta es la teoría que dice que el hipocampo no es importante, y hay algunas que dicen que para algunos tipos de memoria el hipocampo puede jugar una función. O sea, no se sabe. Vamos a ver un caso en el que la memoria declarativa explícita está disrumpida, que es el caso HM. Que ahora HM se lo llamó mucho tiempo porque mientras estaba viva la persona no se puede decir el nombre. Pero tienen en el CITEP, tienen el paper, sí. Sí, el paper lo traduje yo, porque es un paper en inglés que hace 4 o 5 años lo traduje, de un review, y era Henry Gustav Moelson, creo que tenía epilepsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un accidente en bicicleta a los 9 años y quedó con el golpe que sufrió en la cabeza, le generó epilepsia, y lo que hicieron a los 27 años, un cirujano canadiense de Hartford, lo que hizo es lo lleva a Estados Unidos y le remueven bilateralmente los lóbulos temporales. Es algo que se usaba y que a veces todavía se usa en ciertos tipos de epilepsia, ¿sí? Cuando son epilepsias que se generan en la corteza abdominal, la parte temporal. Todavía se sigue utilizando. La otra es cercenar el cuerpo calloso cuando la epilepsia es solo unilateral, para que existe un efecto que se llama espejo, que cuando comienza en uno se detecta en uno de los hemisferios, después pasa al otro y se vuelve bilateral. Entonces una de las cosas que se hace es cercenar el cuerpo calloso. La próxima clase vamos a ver qué es lo que sucede cuando cercenamos el cuerpo calloso, con la percepción visual. ¿Sí? Entonces le extrajeron el hipocampo, la corteza entorrinal y el subículo, el pre y post subículum, que es la conexión, ¿sí? El hipocampo viene del entorrinal, entra al giro dentado, ¿sí? Giro dentado, CA3, CA2, CA3, CA1, subículum, corteza entorrinal. O sea, entra por la capa 3 de la entorrinal y sale a la capa 5. Y es un circuito. No tenía, o sea, cuando hicieron eso después no presentó déficits intelectuales, ni de lenguaje, el pensamiento abstracto estaba bien, la personalidad, las percepciones, todo era normal. La epilepsia mejoró. Pero ¿qué pasó? Tenía amnesia retrógrada de 2 o 3 años. Y amnesia permanente anterógrada. ¿Saben qué es la amnesia anterógrada? Y lo que iba a aprender ahora que se lo pueda acordar, lo que viene. O sea, que yo no puedo aprender cosas nuevas. No puedo generar nueva memoria. Y retrógrada estos 2 o 3 años depende qué tipo de memoria eran. Pero claramente, lo que indicó, estamos en el año 1920, o sea, en el año 1926, o sea, esto lo que indicó, que todavía no se sabía nada, es que estos lóbulos temporales participan en la formación de nuevas memorias. Pero en teoría no alteran tanto. Es la primera vez que se dio, por eso fue famoso el caso HM, fue la primera vez que se dio que yo, en una lección, o sea, la memoria, la capacidad de formar nuevas memorias, puede ser un hecho independiente del recuerdo de las memorias viejas. ¿Entienden? Este es el primer indicio, por eso es famoso este caso HM. ¿Qué es lo que ahora pasó? esto lo siguen haciendo, la remoción, ¿no? Depende, o sea, en epilepsia, depende qué tipo de epilepsia. Depende qué tipo de epilepsia, cuánto abarcó. Ahí hay epilepsias frontales, hay epilepsias en los chicos inducidas por fiebre, bastante normal, y esto después se Y en vuelve el a ser una caso de que persona lo normal. hagan, ¿no? ¿Eh? En el caso de que lo hagan, ¿quieren padece esta amnesia después? Claramente, sí. O sea, si se le mueve bilateralmente el lóbulo temporal, va a tener ese tipo de memoria. Después HM, esta Miller, que es la que más estudió, una famosa psicóloga experimental canadiense, Brenda Miller, lo que hizo un test que se llama Serial Reaction Time Task, que lo que tiene que hacer es reaccionar, lo que mira es la velocidad de reacción ante un patrón que se presenta, es muy simple, son crucecitas delante de 4 posibilidades, y que son repetitivas. ¿Vieron ese juego, no me acuerdo cómo se llama, el de los colores que es rojo, el Sign? Bueno, es más o menos así, pero mucho más simple en esa época. Los sujetos con amnesia anterógrada podían aprender una secuencia del test serial de reaction time. Y tenían memoria anterógrada. ¿Qué era la memoria anterógrada? La nueva. Pero estaban aprendiendo algo nuevo. Pero podían hacerlo, después de muchas prácticas, más prácticas que una persona normal. ¿Sí? Si son pacientes amnésicos, ¿por qué pueden? O sea, si pueden aprender, si estos pacientes amnésicos pueden aprender una tarea como esta,
¿Por qué se los llama amnésicos? Memoria a corto plazo, de largo plazo. Ahora llega por autoridad. Y entonces, ¿cómo evoca? Más tarde, 1 hora más tarde. Tiene que ver con la memoria del partido y del partido. Bueno, si alguien dice que se produce la concepción durante el sueño. Las amnesias que estuvimos viendo, ¿a qué abarcaban? ¿Qué tipo de memoria podían abarcar? ¿Qué tipo de memoria? Declarativa, ¿no? Quiere decir que para hacer este tipo de test, posiblemente no precisemos la memoria declarativa. ¿Sí? ¿Vieron en el gráfico ese que veíamos antes? En el de Larry Square, ¿qué existe acá, este tipo de memoria? ¿De qué depende? Del estriado. ¿Depende de la área temporal? O sea, uno puede aprender repetitivamente algo, porque si sabe, o sea, si tiene la capacidad de poder anticipar lo que aparentemente HN tenía esa capacidad, puede predecir cómo ejecutar ese tipo de test. Entonces, no es que no tenga amnesia. La amnesia no es una palabra que diga esa persona no recuerda nada. Esa persona puede tener ciertos tipos de recuerdos, depende cuánto. O sea, acá es un caso extremo, le quitaron todo el lóbulo temporal. Ahí claramente que toda la memoria declarativa podía estar involucrada, estaba involucrada. Pero supongamos que le hayan dejado algo del hipocampo y que del subículum principalmente las 2 vías que tienen que ver con la memoria, son 3. Una es que vuelve a la corteza entorrinal y ahí va a corteza de asociación, pero la otra va al núcleo accumbens, que sube a la corteza prefrontal, y la otra va al área ventral mental, que puede subir al núcleo accumbens y puede subir a la corteza prefrontal. Y es decir, que yo puedo estar estimulando la parte de la corteza prefrontal, que es una corteza de asociación que me ayuda a formar ciertos tipos de memoria, con una porción que me haya quedado del hipocampo y que logre estimularse. ¿Sí? Entonces, amnesia. Lo importante en este caso, que es un caso extremo, y es lo que nosotros queremos que aprendan, el caso HM, es porque un caso extremo, y es el que determinó por primera vez, como vamos a ver en la próxima teórica a Phineas Gage, es el que descubrió, o sea, es importante cuando se descubre algo nuevo en la ciencia, en fisiología o lo que sea, y descubrió que la memoria, o sea, la memoria, la formación de una memoria y la evocación de una memoria no son, o sea, no participan las mismas estructuras. Uno puede tener alterado uno, pero intacto el otro. ¿Se entiende? Eso es lo más importante. Este podía recordar, se acordaba su nombre, se acordaba de su madre y todo, pero no podía aprender nada nuevo, salvo que fuera algo de habilidad. O sea, lo que tenía era la declarativa, reconoce a su madre, o sea, la vieja, la retrógrada, estaba ok, pero la nueva, la terógrada, estaba dañada. Igual, a pesar de todo, algunas cosas específicas podían formar memoria, pero no importan los detalles. Lo importante de este caso, en cualquier pregunta que haya, es eso, que se descubrió por primera vez que la memoria, la evocación y la consolidación involucran mecanismos diferentes. Ahora pasamos a la no declarativa, implícita o reflexiva. La memoria no declarativa implícita es la formación o evocación no requerida del procesamiento consciente. Se adquiere con la práctica principalmente, se manifiesta por una mejora en el nivel del rendimiento, o sea, hay que repetirlo, no se expresa verbalmente y no requiere del hipocampo. Esto van a aparecer, o sea, en líneas generales, le estamos dando cosas en líneas generales. No existe el 100% en nada en fisiología. No les vamos a preguntar una cosa tan, esto como puede ser ambiguo, es, no, las memorias no declarativas no dependen del hipocampo. No lo vamos a poner porque en algún libro aparece como que hay algunas partes del hipocampo que pueden participar. Pero en líneas generales se puede decir que son mucho más independientes del hipocampo que las declarativas. Vamos al aprendizaje no asociativo, que son los reflejos. El típico caso de reflejos, habituación y sensibilización. Lo más fácil es la habituación y la sensibilización. Esto es las neuronas sensoriales, este es el número de sinapsis que descargan. O sea, en el control, el número de estos botones, que está acá dibujado, tenemos un control que tiene un número de neuronas sensitivas. Si yo lo habitúo a algo, si yo lo estoy tocando, llega un momento que cuando, en teoría, el sistema nervioso, cuando ve algo repetitivo, lo que hace es, le baja el umbral. ¿Sí? Entonces, la sinapsis se debilita. La sensibilización es algo que lo que hace es reforzar, lo que hace se vuelve mucho más nervioso. ¿Esto qué significa? Que yo acá voy a precisar un estímulo más fuerte que acá para poder generar la misma respuesta, y acá voy a necesitar uno más pequeño. ¿Sí? Estos fenómenos, este es el control, esto es lo que vamos a ver en la clase que viene, que se llama tolerancia, que tiene que ver con los procesos adictivos, y esto se llama sensibilización, que también tiene que ver con los procesos adictivos. Lo más claro, un ejemplo muy obvio de esto es, si uno está en un lugar tranquilo, en el medio del campo, y una noche cae un trueno, el primer trueno uno se asusta, y después
siguen los truenos y uno no logra asociar una consecuencia real del trueno con algo que le pueda pasar, y lo que hace se puede dormir con los ruidos de los truenos. Lo que hace el sistema nervioso, dice esa información no es relevante, entonces puede a largo plazo disminuir las conexiones sinápticas. Pero ¿Sí? una pregunta, ¿no subiría el umbral entonces? No, ¿por qué? Porque, digo, si se habitúa y entonces deja de reaccionar a eso, ¿no sube el umbral? Y baja es porque es más fácil de Estamos hablando, vos, ¿a qué te referís con umbral? Primero, ¿qué tipo de umbral te estás refiriendo? ¿A qué te referís con umbral? El punto en el cual el estímulo puede provocar una respuesta. Por ejemplo, El umbral del estímulo, no el umbral de la respuesta. ¿El umbral del estímulo o el umbral de la respuesta? El umbral del estímulo. El umbral del estímulo significa yo le estoy preciso un estímulo mucho más fuerte para poder reaccionar. ¿Y qué tiene? Pero no sé. Preciso un estímulo mayor para provocar la misma. Es lo más fácil de ver es en esto. Para llegar a este valor, acá ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar, que es el estímulo. Para llegar a este valor, acá tengo que aumentar o disminuir. Disminuir. ¿Sí? El ejemplo, por más que lo voy a dar, el ejemplo más claro de sensibilización son los adictos a la heroína. Cuando una persona, qué sé yo, los del grupo de rock que mueren de una sobredosis de heroína, la gente piensa que se inyectó medio litro. No, se inyectó la misma dosis que al principio. La heroína sensibiliza a la vía de la recompensa. Y lo que provoca es que la última dosis que se inyectó es como si se hubiese inyectado 10 dosis de las anteriores. Y lo que le provoca es un shock a nivel del sistema nervioso y muere. Eso es sensibilización. El caso más claro es lo de la heroína. La persona se sigue inyectando exactamente lo mismo. Lo de habituación o tolerancia era el ejemplo del rayo, después lo vamos a ver también con drogas de abuso también ocurre. Aprendizaje asociativo. Existen dos tipos de aprendizaje, el asociativo y el no asociativo. El no asociativo era la sensibilización y la habituación. Ahora tenemos el asociativo, que es el condicionamiento clásico descubierto por Iván Pavlov en 1927 con sus perros, y el condicionamiento operante, prueba-error o instrumental, descubierto por Skinner en palomas. Uno trabajó con perros y el otro con palos. Dos fisiólogos. Condicionamiento clásico ya lo conocen, ¿sí? O sea, el animal antes del condicionamiento yo tengo un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. El estímulo condicionado es una campana y el estímulo incondicionado es la comida. El animal cuando ve la comida, si tiene hambre, empieza a salivar, ¿sí? Lo que se hace es una asociación, que es lo que se llama realmente condicionamiento, ¿sí? Este es el estímulo y esta es la respuesta. Lo que se asocia es la campana con la comida. Yo le hago sonar la campana y le doy la comida. Le hago sonar la campana y le doy la comida. Le hago sonar la campana y le doy la comida. Después le hago sonar la campana y el perro ya empieza a salvar. Lo que hizo es una asociación de lo que se llama clásico pavloviana, que es que él asoció que cada vez que suena la campana va a llegar la comida. Entonces ya se prepara, ¿sí? Eso no es consciente, no es comportamiento real, porque el animal no elige, yo le estoy imponiendo las condiciones, pero es un tipo de condicionamiento que se llama clásico, y lo vamos a ver también que se usa para muchas cosas. Bueno, lo vamos a ver hoy para aprendizaje y memoria, pero lo vamos a ver también con la parte de adicciones. Esto es para mostrarles que no solo se condicionan perros, sino que las moscas, por ejemplo, también. Se puede condicionar casi cualquier animal, se trabajó con gusanos, con lombrices, cualquier animal que tenga un sistema nervioso se lo puede condicionar. Las amebas, que no tienen en teoría un sistema nervioso, se las puede condicionar a que vayan a buscar el azúcar, las bacterias. Bacterias también. Lo que hacen acá con moscas es que tienen un olor 1 y un olor 2, estos tubos, y a este se le aplica un shock eléctrico. ¿Sí? La mosca no para matarla, sino para que no le guste. Entonces después se lo pone en un tubo que está abierto y que tiene un olor 1 y un olor 2 y las moscas todas van al olor 1 porque quieren evitar el shock asociado con el olor 2. Esto es lo que se puede generar con el condicionamiento pavloviano. Lo más común eran los experimentos que se hacían con animales, con ratas, que era que al animal se le daba un tono y después se le daba un pequeño shock eléctrico, que no es que se lo electrocuta porque si no el animal no puede responder, sino que le dé una sensación media fría en las patas, que no le guste, ¿sí? Algo mínimo, 0,2 amperes, microamperes, 0,2 amperes, algo muy bajito. Entonces, si yo asocio el tono con el shock varias veces, no importa que sean todas las veces, miren, yo puedo darle todas estas veces de tono y nada más que estas veces de shock, pero miren la fuerza del condicionamiento. ¿Cómo mido la fuerza del condicionamiento? Lo que hago es, le aplico un tono y veo cómo puedo hacer para responder al shock del animal. ¿Cómo hago para ver en este caso? Esto se llama fear conditioning, condicionamiento al miedo. ¿Qué? No, al revés. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué en el sistema autónomo? Se queda quieto. Que cuando un animal cuando está ante una situación nueva, ¿qué va a hacer que se le active el sistema simpático? No, ¿qué va a hacer en este? Estamos hablando de la clase de autónomo. Cuando yo estoy en una situación nueva, ¿qué puedo hacer? Luchar o huir. Ahora, yo les expliqué en ese momento que si yo estoy en un lugar donde no puedo luchar, porque ¿cómo voy a luchar con un tono, con un sonido? No tengo con qué luchar.
y no puedo huir porque estoy en una cajita chiquita. ¿Qué hago? Me hago el muerto. Me paralizo el freezing. Lo que mido es el freezing en los animales. Y lo que vemos del freezing es cómo responde el animal. Ahora, si yo asocio solo algunos, pero algunos los desfaso, no los asocio totalmente, me baja la fuerza. Y ahora, si totalmente pongo más fuera del tono que dentro del tono, casi no tengo respuesta. ¿Esto qué significa? Que un condicionamiento pavloviano es una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Y si los dos están en ventanas temporales distintas, no hay forma de que los asocie. Lo más común, no sé si tengo una diapositiva. No. Hay algo que se utiliza que se llama el phrase conditioning, que es que lo que hago es, yo sé que le doy un shock, otro shock y otro shock. Si yo le doy, lo que voy mirando es cuando el animal, yo le doy el tono, ¿sí? El sonido, y yo le doy el shock y voy mirando. Lo que hago es, se lo doy acá, y el animal responde. Se lo doy acá y todavía responde. Y se lo doy acá y no responde más. O sea que en esta ventana temporal, X, el animal rompió esa asociación. ¿Se entiende? O sea, no hay forma de que asocie el tono con el shock, no lo puede predecir. ¿Por qué? Porque pasó la ventana temporal de la asociación de uno con el otro. ¿Esto qué significa? Que las neuronas sensoriales, cuando activaron la estructura, en vez de sumar la información de la otra para formar la asociación, la otra llegó más tarde. Esta ya se silenció. ¿Se entiende? Se conocen muchos más detalles, es en líneas generales que estoy tratando de mostrárselo. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para ver drogas. Yo lo que puedo hacer al animal, le inyecto una droga, y si yo veo que a esto me sigue respondiendo, significa que yo estoy extendiendo el periodo de la estimulación de esto. O sea que yo puedo hacer, con esa droga lo que podría hacer es facilitar que se formen memorias asociativas de larga duración, que antes no podían. Porque estas memorias, depende del número de repeticiones, requieren varias, como vieron, pero estas memorias son memorias de largo plazo. Un animal que aprende un shock con un tono, uno puede condicionarlo 50 veces, o sea, 50 días, 10 veces por día, no importa el número, pero después para y al año lo vuelve a condicionar y responde. Forman memorias de largo y de muy larga duración para lo que son los animales. ¿Para qué me sirve esto? Uno de los principales objetivos en un principio fue tratar de estudiar los mecanismos en los cuales, como ciertos procesos en el envejecimiento, como el Alzheimer, que la persona dice, voy a la cocina a hacerme un té. A la cocina, cuando llega a la cocina, ¿a qué venía? O sea, se le rompió el vínculo entre que quería ir a la cocina y el té. Este tipo de drogas que se utiliza, lo que favorecería es que esa asociación de una persona puede formar de perdura en el tiempo. Entonces había toda un área nueva dentro de la farmacología con un estudio que se hicieron en animales. El otro tiene que ver con ciertas sustancias que pueden influenciar en la esquizofrenia, que ocurre más o menos lo mismo. El Humber tienen una disrupción de la realidad y no pueden asociar dos eventos a veces. Sí. Por eso viste que recién dijiste que vas a la cocina, te olvidaste que te un té, y hay gente como que tenés que volver al lugar donde lo pensaste y te lo acordás. ¿Viste de eso? Memoria dependiente del estado. Cuando vos estuviste, volvés al lugar donde estás, te buscás de vuelta y lo podés recordar o no. Sí, el hecho, no me acuerdo dónde dejé la llave. Bueno, fíjate la última vez que tocaste dónde estabas. Entonces volvés al lugar y vas tratando de incorporar, si le prestas atención a todos los eventos. O sea, vos tenés algo temporal de formación de la memoria. Y volviendo para atrás, por ahí podés reconstruir el evento. Bueno, esto no importa porque es nada más para mostrarle, esto es otro tipo de condicionamiento que se usa, que fue muy famoso porque es un aprendizaje muy pavloviano y se han descubierto muchas cosas, que es muy simple, que se usa en humanos pero se empezó usando en conejos, que es que yo le tiro, o sea, yo le asocio un sonido y le tiro al conejo, lo tengo fijo, y le tiro un aire en el ojo y el conejo parpadea. Entonces yo le tiro, no le hago nada, o sea, no es nada, lo único que el conejo está quieto, tiene que estar quieto con la cabeza, pero lo tengo, le tiro y parpadea. Yo sonido, tiro aire, parpadea. Después tiro sonido y ya parpadea solo. ¿Sí? O sea, ya prevé que va a venir, se llama el Ice Conditioning. Y lo que tiene que ver, nada más quería mostrarles que ya que vieron en otras partes, es como en esta parte participa el cerebelo, las células, ¿sí? Las trepadoras, las células de Purkinje, el núcleo interpósito, las mosifales, las fibras musgosas, todas estas, no importa el detalle, pero como también el cerebelo tiene una participación en estos condicionamientos de tipo pavloviano. Es un detalle nomás, para que vean que es diferente, que se conoce en detalle, y es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. El otro es el condicionamiento operante, que es una forma de aprendizaje mediante el cual se fortalece o se debilita una acción. Acá sí existe un verdadero comportamiento, porque yo lo que hago es que el animal tenga que ejecutar algo, tomar una decisión, hacer algo ante algo que yo le ofrezco. El primer trabajo de Skinner, que no lo sabe nadie, porque lo que se usa el condicionamiento operante más famoso que se habla en todos lados es con ratas.
que es una jaulita donde la rata tiene dos palanquitas o dos agujeros, y donde uno de ellos yo se lo asocio con comida, por ejemplo. Entonces va y se presiona esta palanca, no pasa nada. Presiona esta, aparece una comida, que está hambriada claramente, no está hambriada del todo, pero está un poquito hambriada, va y come. Después va y presiona de vuelta esta, presiona esta y come. Entonces después de varios ensayos ya directamente anula esta palanca y lo que se usa es esta, utiliza nada más que esta palanca. Hay infinitas posibilidades, ¿sí? Eso se llama radio fijo 1. Lo que puedo hacer es que después se la vuelvo más complicada. Que presiona la palanca, recibe un pellet, después tiene que presionar 2 veces, después 4, le hago una geométrica, después 16, después 20. Entonces la rata va, tiene hambre y tiene que estar 20 veces para recibir comida, ¿sí? Esto es el más famoso, pero Skinner lo hizo con palomas. A la paloma le ponía una cruz roja o un círculo negro, y si le ponía la cruz roja, del otro lado le daba la comida. Entonces la paloma se paraba de frente y veía, la cruz roja iba, picoteaba, volvía, estaba el círculo negro y se quedaba ahí. Se quedaba, miraba por un lado, cuando le ponía la cruz roja iba y comía. ¿Sí? Eso para lo que dicen que las palomas son un bicho medio estúpido. Gracias a esto descubrió algo que hoy en día se usa en terapia para humanos, que es el condicionamiento operante. Entonces, lo que puedo tener son diferentes cosas. Puedo tener reforzamientos positivos, ¿sí? Puede ser que yo lo recompense y le dé comida. Puede ser que cuando presione la palanca esta le aplique un shock eléctrico, entonces o sea, es algo negativo, ¿sí? Es un castigo, entonces ¿qué va a hacer? No va a tocar más esa palanca. Puedo hacer una combinación, puedo hacer que con esta le doy comida y con esta le electrocuto. Entonces lo que va a hacer es aprender que yo tiene que venir a esta. Puedo hacer que cada tanto le cambio la palanca. Entonces lo que hace, toca acá, me electrocuto, toca acá, como, toca acá, como, toca acá, como, toca acá, me electrocuto. Entonces primero lo que hace es nada, y después va, toca esta, comida. Entonces va, come, se electrocuta y se va directamente a esta. Aprenden mucho más rápido. Hay unos videos en YouTube de personas en Estados Unidos y en Europa que empezaron a tener de mascotas a la rata de laboratorio, y las cosas que hacen son impresionantes. Y fíjense, que tienen para la próxima le traigo. Bueno, acá lo que hay es una acción. El animal tiene que hacer algo. Cuando ve algo tiene que ir. En el condicionamiento pavloviano no hay elección. Yo le asocio algo con algo. Y lo único que veo es que esa asociación se formó. Acá hay un verdadero comportamiento. Comportamiento porque hay movimiento, hay una acción. El animal tiene que ejecutar. Antes de la pregunta terminamos para ver. Esto es... No vamos a ayudar. Es cómo se fortalece cuando tiene comida, la respuesta, que habilita el sistema del gusto, el hipotálamo que tiene que ver con el hambre, el reforzamiento y vuelve, ¿no? El comportamiento, este es el clásico y este es el operante. ¿Cuáles son las diferencias? El clásico, hay un acoplamiento, o pairing, temporal entre el estímulo condicionado y el incondicionado. O sea, tiene que haber una ventana temporal en la cual un estímulo sucede el otro. Si no, no hay condicionamiento. El acoplamiento controlado está controlado por el experimentador. El animal no decide. Es algo que el experimentador lo hace. El operante, acoplamiento temporal de estímulo más respuesta. O sea, hay una respuesta del animal. Esa es la diferencia. Acoplamiento controlado por el sujeto. Él decide cuándo. Salvo que yo le imponga lo que se llama un intervalo intertrial, entre entrenamiento. El experimentador controla la relevancia, la fuerza. Le puedo dar más comida, más recompensa, menos recompensa, más castigo, menos castigo. Hay muchos, hoy en día hay muchísimos estudios con respecto a la respuesta, adecuada o no adecuada. Entonces se entiende, en uno hay tiene que realmente producir una respuesta, el otro no. El otro lo que hace es como una cosa si fuese subliminal, asocia dos eventos y lo que hace es predecir el evento con que uno ocurra, con que uno de ellos ocurra. Condicionamiento clásico, asociación de diferentes estímulos que el organismo lo controla. Condicionamiento clásico, operante, asocia comportamientos con sus consecuencias. Por ejemplo, a los niños enseñarles a decirle por favor o perdón, ¿sí? Que sabe que va a tener, si pide por favor algo, va a tener una respuesta más agradable que si directamente entra o hace algo por la fuerza. Esto es un condicionamiento, por ejemplo, de tipo operante. El condicionamiento operante puede ser una recompensa o un castigo. Por ejemplo, este que es el preconditioning, que es lo que vimos, que es la gatita que está en la caja, se le aplica un tono y no se le asocia con nada, y cuando hace el tono no pasa nada. Ahora, si yo tengo el estímulo condicionado, lo asocio con un shock, con el incondicionado, después me hace una respuesta de miedo. Este tipo de respuesta está involucrada en una estructura que se llama la amígdala. ¿Sí? Amígdala significa en latín almendra, porque tiene la forma de una almendra. Aprendizaje asociativo emocional, núcleos de la amígdala, condicionamiento del sonido y la respuesta al miedo. Ahora, esto que se sabe mejor, se los quiero mostrar para que vean que no es tan simple, que es, bueno, solo es que el bicho recibe el sonido y hace el freezing o toca la palanca, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema auditivo. ¿Sí? Tenemos el sistema auditivo. La cóclea, que manda vías auditivas, lemnicales y extralemnicales. ¿A dónde las manda? Al geniculado. ¿Qué geniculado? Al medial. El lateral era visual. Ahí se conecta con la corteza auditiva primaria, porque está escuchando.
¿Sí? O sea, esto es el tálamo y manda al vaso lateral de la amígdala, el cual, esta corteza por corteza de asociación, o sea, corteza auditiva primaria, corteza auditiva de asociación, a la corteza polimodal, baja al núcleo lateral de la amígdala, pasa al núcleo central, núcleo basal de la amígdala, vuelve a hacer un circuito y después me hace las respuestas comportamentales, autonómicas y endócrinas. ¿Eso le suena a algo? Respuestas comportamentales, autonómicas y endócrinas. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Temperatura, ¿no? Por ahí, ¿quién dijo? De autónomo. ¿Se acuerdan? Son el tipo de respuestas que puedo hacer. Estos trabajos los empezó Joseph Liddell en la Universidad de New York y son tienen que ver con lo que se llama el procesado emocional. Esto del freezing es una respuesta emocional y como verán no es nada simple. Acá no termina la complejidad, porque a mí me gusta más que nada confundirlo, más que aprendan que confundirlo. Esto es el núcleo de la amígdala central. ¿Con qué área se conecta? O sea, miren todas las respuestas que puede producir el núcleo central de la amígdala, no el vaso lateral. Puede conectarse con todos estos, o sea, puede provocar estrés respiratorio, úlcera, taquicardia, palidez, sudoración, aumento del estado de alerta y atención, aumento de respuestas de sobresalto, freezing, que es lo que nosotros vemos, que tiene que ver con la sustancia eléctrica y mental. Podemos ver expresión facial de miedo. Todo lo que tenga que ver con miedo o emociones tiene que ver con el núcleo de la amígdala. Entonces, cuando se estimula la amígdala pasa todo esto. ¿Y cómo se estimulaba? Nada más que con un sonido y un shock eléctrico. Vamos a habilidades o hábitos. Los hábitos es algo, una automatización, ¿sí? Es una respuesta reiterativa, ¿sí? En la cual uno ya es algo muy parecido a lo que podría ser un reflejo. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la rutina que ustedes pueden llegar a usar cuando se levantan a la mañana, que se levantan, ¿sí? Van al baño, no sé, se lavan los dientes, se duchan, o van y preparan el café y tienen una rutina. ¿Qué es lo que genera el hábito? Más allá, ahí tienen todos los detalles, no importa demasiado explicárselos ahora, pero ¿qué importancia tiene el hábito? ¿Qué les parece? ¿Qué organizador, dicen acá? ¿Organizador de qué? Sí, es una conducta. El hábito es un tipo de conducta. Yo no tengo que planear nada, o sea, yo no me requiere esfuerzo. Yo las cosas que las hago por hábito, las hago de forma automatizada y casi no me requieren atención. Una de las características que tiene el hábito es que no requieren atención. Un ejemplo extremo también es, por ejemplo, en los fumadores, muchas veces el hecho de prender un cigarrillo está mezclado con la adicción y el hábito. Prenden el cigarrillo y se les consume en el cenicero. Y ni le dieron una pitada. Pero tenían que prenderlo, o sea, ellos tienen el hecho de prender uno, lo ponen y después se distraen y se ponen a hacer otra cosa. Es el hábito. ¿Sí? Habilidades constituyen un dominio de operaciones más psíquicas y prácticas que permiten regulación racional de la actividad. Las habilidades son productos de la sistematización. O sea, la habilidad es lo que yo voy desarrollando con el tiempo. Yo soy un jugador de tenis, al principio le pego y la pelotita sale para cualquier lado y voy formando, eso ya, o sea, hay un problema en que el hábito y las habilidades el hábito es como si fuese algo más inconsciente y que yo repito reiterativamente. Lo que sería más una habilidad es lo que yo le tengo que poner un poco más de energía y que la voy modificando. La habilidad yo la voy modificando. Yo si juego regularmente al tenis, cada vez, si tomo clases y no soy una madera, o tengo algún problema cerebral o de los ganglios de la base o motor, cada vez le estoy pegando un poquito mejor. Puede ser que tenga un Platón, no voy a llegar a ser Federer, pero voy a pegarle un poquito mejor. Pero voy haciendo, o sea, con la práctica voy desarrollando una habilidad. Generalmente las habilidades se las considera algo más que tiene que ver con la conducta y tiene que ver con la parte motora. Es una repetición de un ejercicio por enseñanza, pero lo que está muy ligado a la parte motora. Por ejemplo, en habilidades espaciales, el aprendizaje, esto es nada más que un detalle, el aprendizaje acerca del entorno es el hipocampo derecho. El hipocampo es una estructura que principalmente se activa siempre cuando hay una memoria de tipo espacial. Ahí es donde mayor participación tiene. Durante el recuerdo de las calles necesarias para hacer un viaje en taxi, el hipocampo derecho. Sin embargo, el recuerdo de las palabras activa el hipocampo izquierdo. Entonces ahí tenemos una bilateralidad que lo vamos a ver después, pero para recordar, cuando yo le voy guiando al taxi por dónde tengo que ir, el mapa que yo tengo en la cabeza, el que me lo está haciendo reverberar, el que me lo está haciendo recordar, es el hipocampo derecho. Si me van tirando palabras, ahí voy a tener una combinación entre el hipocampo derecho y el hipocampo izquierdo. Igual todo con pinzas. Por ejemplo, una de las habilidades es este jueguito de pasar, ¿sí? De tener esta frente, este vacío y tener que pasarlo. En realidad, lo que requiere son muchas repeticiones. O sea, la diferencia entre una memoria de habilidad y una memoria de eventos y de hechos, la principal constituyente es que requiere muchas repeticiones.
O sea, yo puedo aprender, es como el cubo mágico, yo el cubo mágico puedo pensarlo, pero yo puedo ir aprendiéndolo para decir, bueno, todos a la derecha, 4 a la izquierda, ¿sí? Es más, salió hace muchos años en Scientific American el algoritmo que uno lo pone en cierta posición y después lo que hace es 2 a la derecha, 3 a la izquierda, y lo hace. Ahí lo que va es la habilidad de la velocidad de la coordinación motor. El priming. ¿El priming qué es? Es un fenómeno por el cual una clave ayuda a recordar algo. Por ejemplo, yo les doy ingreso, llegado, queso, elemento, cocina. Y después le digo coc, ustedes dicen cocina. No hace falta que les diga cocina. ¿Sí? Ustedes lo que hacen es imprimir esa palabra y la usan. Durante el priming conceptual, la actividad de la corteza prefrontal izquierda, en realidad, sí. O sea, sí, pero no solo eso, relacionado con el significado del estímulo. El priming perceptual está relacionado con el significado del estímulo y la asociación con la relación, reducción bilateral de la actividad de la corteza occipitotemporal. Esto son detalles. Lo importante es, el priming, ¿qué funcionalidad tiene también, veamos, en su vida cotidiana? Por ejemplo, ahora, que lo acaban de hacer, lo están haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo están usando el priming. Porque cuando él dice cuando leemos, ¿por qué cuando leemos? Exactamente, uno lo que hace cuando lee con velocidad porque lee las primeras y lee lo último y engancha. Es más, no lo traigo acá porque es algo que está por todos lados, pero hay textos donde hay errores, que palabras largas, constitución, tiene en el medio otra letra y la gente lee constitución, lo lee cuando se le pide. Lo más común es, por ejemplo, el poner el priming perceptor está relacionado el significado y uno lee directamente el significado cuando dos palabras están contiguas y hay un espacio en el medio, hay una interrupción, uno tiende a tomarlas como una sola. ¿Sí? Eso es lo que hace el priming. El priming hace que nosotros podamos leer con mayor rapidez. ¿Y eso cuándo se dan cuenta? Cuando aprenden una lengua extranjera. Ustedes van aprendiendo una lengua extranjera y tienen que leer un texto y estar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ir enganchando las palabras y ver cómo forman. Después, cuando ya aprenden, lo hacen más de corrido. Usan el priming. Como no tienen esa memoria en la cabeza, ¿sí?, de las palabras, todavía, porque están aprendiendo, entonces no pueden hacer priming y por eso tardan más en leer. En cuanto más se lee, más rápido se lee. Estas son las diferentes cortezas que participan en los diferentes, no importa el detalle, el hipocampo, el neocórtex, son de parte de la anatomía. Siempre lo que va a participar en todos estos procesos de memoria es un aumento en la eficacia sináptica. La eficacia sináptica, no sé si se acuerdan, pero era que entre la pre y la postsinapsis de las neuronas que están participando tiene que aumentar su comunicación. Ese tipo de conexión, ¿cómo la puedo fortalecer? Hay dos mecanismos principales por la cual la puedo fortalecer. Aumentar la cantidad de receptores, también lo que se puede hacer es aumentar la cantidad de contactos. ¿Qué es aumentar la cantidad de contactos? Por ejemplo, si una neurona hacía sinapsis con otra, lo que hago es generar más puntos de... No lo hago nada. No. Por eso es voluntario. ¿Y el LTP qué podría hacer? El LTP ya lo vieron, ¿no? Más o menos. ¿Cómo? ¿Lo vieron o no lo vieron? En el práctico lo vieron. Bueno, lo que puedo hacer es aumentar la eficacia, o sea, la conexión, ya sea por LTP, que puede ser LTP, porque hay otro tipo de conexión, no importa, pero yo lo que hago es aumentar con lo que sea, que aumente mayor liberación de neurotransmisor, mayor upregulation de los receptores, cualquier mecanismo, aumento del óxido nítrico, lo que sea, y el otro, o sea, uno es funcional y el otro es morfológico, puede aumentar el número de botones axónicos que se conectan, ¿sí? Puede aumentar el número de sinapsis entre ellos dos. ¿Quieren ver el LTP? ¿Se acuerdan lo que era? ¿Sí? La potenciación de larga duración, que cuando se hace un estímulo tetánico, cuando se da un solo estímulo, lo que provoca es una respuesta. Acuérdense que estos potenciales postsinápticos excitatorios, o sea, ¿qué es? ¿Qué es eso? Sí, ¿pero qué es? Delta B, corriente, ¿qué es? Potencial de acción, ¿no? ¿Qué es el número de espigas? Corriente, estoy mirando corriente. Sube y baja rápidamente. Ese es el LTP temprano. Cuando yo estimulo, Bliss y Duomo en 1973 lo encontraron cuando estimulaban en forma tetánica en el hipocampo, o sea, ponían los electrodos en la C3 y miraban en la CA1, que se llama la fibra colateral de Schaffer. Lo que veían es que esto perduraba en el tiempo, con 4 trenes. Esto lo que llamaron es una potenciación de larga duración. La potenciación de larga duración lo que tiene, además, no es solo que perdura en el tiempo, sino que si lo miramos, o sea, es el mecanismo que mejor cierra con lo que serían las memorias de larga duración. Si yo lo que tengo es el eje, lo que tengo es el estímulo tetánico,
que lo que me induce es este pico y que baja. En realidad, acá son 210 minutos. Esto va bajando, va bajando, va bajando. La diferencia es que yo, a esta altura, yo acá tuve que aplicar 4 trenes. Ahora yo acá, aplicando 1 o 2 trenes nada más, que lo que me haría es una respuesta así, me hace esto. O sea, quedó potenciado. ¿Se entiende? ¿A qué les hace recordar esto con lo que vimos hoy? Algo parecido a una sensibilización, exactamente. O sea, el sistema quedó acoplado. ¿Sí? ¿Vieron en qué participa el LTP? ¿Sí? Pues eso lo vieron. Las principales vías, hoy en día el LTP se sabe, el primero que se estudió fue en el hipocampo, y esa vía es glutamátérgica, pero hay LTP también entre el giro dentado y la CA3, que es la fibra musgosa, que es que no tiene receptores NMDA, tiene solo AMPA, y es un LTP AMPA dependiente nada más. Las células del estriado tienen LTP en las neuronas dopaminérgicas, las neuronas serotoninérgicas del núcleo del RAS hacen LTP, o sea, el LTP no es algo. El clásico, y el que ustedes tienen que saber, es el NMDA dependiente. ¿Por qué? Porque es el malito de explicar que tenemos los receptores en AMPA, que cuando estimulan, si entra el receptor, o sea, entra se polariza la membrana, libera el magnesio, entra el calcio, y lo que hace es reclutar más receptores AMPA, los cuales estaban en esto que se llaman sinapsis silenciadas, y son receptores que en vez de pasar directamente a peroxisomas quedan cerca de la membrana, antes por un tiempo, después si no esto se fusiona con un peroxisoma y se destruye, pero por un tiempo queda ahí. Esta fusión, ¿se acuerdan que la fusión dependía de calcio? ¿Sí? La fusión acá depende de calcio. Bueno, acá, con la CAM quinasa 2, una quinasa y que fosforila, lo que hace es modificar la estructura de la clatrina y varias proteínas que pueden hacer que estas proteínas también se fusionen. Se necesita calcio también, pero un catalizador es una proteína, ¿sí? El presináptico, que es directamente lo que ocurre en la presinapsis, y es, por ejemplo, directamente una potenciación del mismo que el óxido nítrico, como actúa, no sé si hay una de las... Yo como pensé que ya lo habían visto, no lo mostré, que es este tipo, como el óxido nítrico, los mensajeros retrógrados, ¿sí? O sea, la activación del NMDA central calcio activa quinasas. Una de ellas, que está asociada al receptor NMDA, es la óxido nítrico sintetasa, la neuronal, el sistema epitelial, que genera óxido nítrico que difunde, activa una guanilato ciclasa, induce la riboxilación de proteínas, y con eso lo que hace es gatillar toda la maquinaria para que se puedan seguir fusionando las vesículas y formando vesículas. Lo otro es que induce también cambios que activan el factor de transcripción 3, y lo que hace es síntesis de RNA en el núcleo, proteínas, y vuelven. Una de esas proteínas, ¿cuál es? Los receptores AMPA y los receptores NMDA. ¿Es necesaria esa parte más lenta que es el efecto a nivel nuclear para generar memorias a largo plazo? En teoría sí, porque esa parte nuclear la que hace es que se te formen nuevas sinapsis, es la que induce los cambios morfológicos. Lo otro que sucede es que cuando una sinapsis no está funcionando, cuando una sinapsis deja de funcionar, en la clase de sinapsis yo les mostré que entre el botón axónico y el núcleo hay conexiones, ¿sí? Las kinesinas son las que llevan vesículas y todos péptidos al botón axónico, y las dineinas son las que vuelven al núcleo. Si hay algo que no vuelve, entre ellos hay un factor, no importa, que es una neurotrofina, si el núcleo no recibe eso, lo que hace es, todas las conexiones estas, que acá hay unas moléculas enganchándose, se disrumpen y esa sinapsis se retrae. Cuando esa sinapsis se retrae, si hay alguien que la llama de otro lado, puede hacer una nueva sinapsis. Una de las teorías de la reconsolidación es que lo que puede hacer es que una neurona, o sea, una neurona tenía una conexión sináptica, y en la reconsolidación lo que hace es rompe este vínculo y lo establece con uno nuevo, a largo plazo. Algo por lo que se puede perder una memoria es que esas sinapsis se rompen varias sinapsis, o sea, se disrumpen esas sinapsis y se pueden establecer unas nuevas. En teoría se pueden establecer por ahí asociaciones nuevas, pero sí lo que seguro pasa, hay modelos desde ratones, desde moscas, desde los principales trabajos de este tipo de memoria lo hizo uno de los libros que nosotros recomendamos, que es el Candle, que trabajó con un molusco de mar, que tiene un sistema de aprendizaje muy muy bueno porque tiene pocas neuronitas y no tiene una parte sensorial y el sifón que lo alimenta, y es donde descubrió todo esto, que el LTP temprano tiene que ver con esto, con algo local, que tiene que ver con el óxido nítrico, y el LTP tardío es cuando ya hay síntesis de genes y lo que hace es inducir nuevas sinapsis. O sea que para que una memoria de larga duración se forme, en teoría tiene que aumentar la cantidad de conexiones. Entonces, si se acuerdan de la clase de sinapsis, que si yo tenía las sumas temporales o espaciales, si yo tenía dos estímulos que llegaban a una misma neurona y se lograban sumar, dos estímulos subumbrales podían generar que la próxima neurona
cuando esas dos por separado no podían generar un potencial de acción, si las dos estaban sincronizadas podían generar un potencial de acción. La memoria de larga duración en realidad pasaría a eso, al tener más conexiones sinápticas, si de alguna forma esto se mantiene, después con un mínimo estímulo yo puedo desencadenar la estimulación postsináptica mayor y evocar el recuerdo. Esa es la teoría hasta ahora. Es una teoría electrofisiológica porque el LTP es algo que se usa en electrofisiología, se baja en electrodos y se estimula, pero es la mejor justificación o el modelo que más se aproxima a lo que podría ser un proceso de larga duración, hasta el momento. Seguramente va a aparecer en los próximos años alguno mejor. Y además tenemos, como siempre busca la ciencia, toda una parte molecular que la apoya. ¿Esa sinapsis se traía en otro lado? ¿Sería el LTP? ¿Cómo? ¿Esa sinapsis se traía en otro lado? ¿Sería la depresión lo que tiene que ver es con que esa sinapsis queda establecida pero el contacto sináptico disminuye. Y esto es porque existe internalización de los receptores AMPA. Entonces el receptor AMPA disminuye, el receptor NMDA no alcanza a tener efectos si se le pega el glutamato porque tiene magnesio y... Bueno, enfermedad, vamos a ver patologías de memoria, enfermedad de Alzheimer, adicción y trauma, alteraciones cuantitativas, amnesias retrógradas anterógradas, hipomnesias, que es la disminución de la capacidad de la memoria, o sea, puede ser dirigida o no, pero que baja la calidad de la memoria, hiperamnesia, que es el aumento de la hiperactividad de la memoria, frecuente en pacientes maníacos o delirantes, donde pueden recordar, tienen una memoria normal, pero se acuerdan de algo con una precisión como de Funes el memorioso. Esto no es siempre, o sea, no es que la memoria son la hiperamnesia es todo el tiempo, ¿sí? Pero en ciertas patologías del sistema nervioso tienen esa capacidad de poder fijar detalles y uno dice, pero qué lucidez que tiene, sí, de un momento nada más, en psicóticos, políticos. Dimnesia, que solo ven una cosita de la realidad. Dimnesia es una alteración cuantitativa que traduce siempre en una disminución de la memoria, o sea, una memoria a nivel general. Las alteraciones cualitativas, que son las paramnesias, el fenómeno de déjà vu, ¿sí? Que es el fenómeno de lo ya visto, como que yo algo lo asocio, o sea, hay alguna asociación que me pareció que yo lo vi, por más que yo nunca estuve ahí, vaya a saber con qué. El jamais vu, que es el al revés, que es el fenómeno nunca visto, estar en un lugar y decir que nunca, o sea, hay una asociación, no importa, esto es muy clínico y aquí tiene muchas, lo van a ver más en el fisiopato, hay unas cosas de estas, y si no se dedican a esto, a la parte de neurología no tiene sentido. Ilusión de la memoria, que es la evocación deforme de una vivencia, que puede ser una alucinación, inducida por ciertos fármacos o lo que sea, una deformación de la evocación, algo parecido a lo que pasaría en el sueño REM, una deformación de la realidad. En la enfermedad de Alzheimer, las amnesias retrógradas anterógradas, el síndrome de Korsakoff, que es una deficiencia en la vitamina B1, en la tiamina, ¿sí? Pérdida breve de la memoria quesódica, que tiene que ver, por ejemplo, principalmente en los alcohólicos, ¿verdad? Porque hay una disminución de la vitamina B1, de la tiamina y una disminución de la metabolización. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo progresivo de curso insidioso que afecta paulatinamente a todas las funciones. Síntomas neurológicos cognitivos, trastornos psiquiátricos y dificultades para realizar tareas cotidianas. Hay varias, es la fase ligera, que es la primera, en la cual se empieza con ciertas dificultades en la atención, el uso de palabras, la orientación. La intermedia, que ya hay una acentuación de problemas de memoria, hay más problemas de lenguaje, no le salen las palabras, empiezan con síndromes de ansiedad o de depresión o agitación, pérdidas de ciertas habilidades que manejaban normalmente y las van perdiendo. Comienza a depender ya de alguien. La fase grave, dificultad en hablar, en escribir, pérdida de la capacidad de hablar a veces, la acentuación de los síntomas psiquiátricos, y el estadio final es la pérdida de movilidad, lo final es la postura fetal y la muerte muchas veces por infecciones, porque el sistema también, el inmunológico, se les va al piso. El inicio precoz, que es menor de 65 años, es generalmente en primer grado de 2 generaciones, es familiar o esporádica, y el tardío, que es de 65, que es del 95 al 97%, la mayoría es después de los 65 años, todavía tienen un poco de tiempo ustedes, es familiar, una familia en primer grado o esporádica también. O sea, no, hay algunos casos que no presentan ningún tipo de antecedentes, se lo trata de asociar con cosas genéticas. ¿Cuál es la diferencia? En que van disminuyendo, esto es un paciente normal, y esto con Alzheimer, miren cómo se reduce el tamaño. Estas son las fases, el estadio 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y cómo el cerebro se va encogiendo. En realidad van aumentando el tamaño de los ventrículos, va disminuyendo la parte cortical. Pero no disminuye el número de neuronas. Se van muriendo neuronas, sí, sí. Beta-amiloide, los principales, las placas seniles o amiloides, que tienen que ver con el famoso beta-amiloide, el ApoE y la degeneración de neuritas. Y el otro son los haces neurofibrales, que tienen que ver con los microtúbulos asociados con la proteína tau, que por una cuestión que la proteína tau, que es una de las proteínas que mayor expresión tienen las neuronas, se empieza a fosforilar y pierde la interacción. En realidad, lo que sirve la proteína tau se creía que era la causa del Alzheimer, que en realidad es como lo que muestra que hay Alzheimer. Hoy en día se sabe que no es el problema de la fosforilación de la proteína tau, sino que hay un aumento en la actividad de una quinasa que se llama CDK5, que es una ciclasa. Esa aumenta y tiene como principal target a la proteína tau.
Esto es el péptido APP normal, y este pedacito es el que se genera el beta-mieloide. Entonces lo que tenemos es la cascada mieloide, que tenemos el APP, que por gamma secretasa, o sea, gamma alfa secretasa genera un tipo de péptido que se pierde por la beta secretasa, forma un fragmento que se llama C100. Este por la gamma secretasa forma otro, pero este C100 se puede transformar en el beta-mieloide que se llama 1,42, y este se deposita, se atrae y forma los cúmulos, y es lo que genera en teoría el Alzheimer. O sea, lo que tiene es que se forman cúmulos de proteína Taussig-Lipinski, se forman estos acúmulos de estos fragmentos beta-mieloides, principalmente lo que más se estudia son estas las presinilinas, que son las que clivan, se forman estos cúmulos y lo que dificulta es el movimiento dentro del citoplasma, y eso aparentemente lo que hace es que las neuronas degeneren y mueran. Funciones ejecutivas, lo vamos a ver en 5 milisegundos, que es un tema. No importa esto. Bases neurobiológicas. Los tres circuitos implicados son el prefrontal dorsal, el orbitofrontal y el circular anterior. O sea, tiene que ver, las funciones ejecutivas tienen que ver con todo lo que yo lo voy a poder dar en la parte de atención. Pero tiene que ver con todo lo que yo planeo, con todo lo que yo, todas las funciones que tienen que ver con directamente con algo dirigido, con conductas dirigidas. Funciones ejecutivas son la memoria de trabajo, la atención, planificación, o sea, planificar algo lleva a que es una función ejecutiva, lleva a un montón de resoluciones de problemas. La organización tiene que ver en parte con la planificación. Flexibilidad, que tiene que ver también con esto, la flexibilidad de poder cambiar en medio de una circunstancia. Yo comienzo a ejecutar una acción y en el medio aparecen ciertas situaciones que yo puedo cambiar. Lo único que no puedo cambiar son cuando hago un movimiento que es planificado. Por ejemplo, el ejemplo más claro es en el tenis. En el tenis, el golpe de la raqueta es cuando el tenista ve que viene la pelota, diagrama, calcula la velocidad de la pelota, lo primero que tiene que calcular es la pelota, dónde está, de dónde viene y a qué velocidad más o menos viene. Entonces ya se prepara para el golpe. Cuando se prepara para el golpe, cuando decide pegarle, como se activan las vías cerebelosas directamente generadas con ganglios de la base, entonces el movimiento se hace. Si en la mitad del movimiento el tenista quiere cambiarlo porque se equivocó, comete el error. O sea, no puede. Cuando el tenista, si lo pueden mirar en un video en cámara lenta, cuando el tenista saca el raquetazo, ya directamente hace esto y hace esto. Ya directamente casi ni mira. ¿Sí? Esos tipos de movimientos es que no se pueden cambiar. O sea, cuando son movimientos que una vez que comenzó, ya no pueden pararse, porque están dominados por el cerebelo, ganglios de la base, y una vez que se activaron, ya no hay forma de cambiar. Lo otro es la plasticidad, que yo puedo cambiar algo. Voy caminando, corro, a cambios diferentes. Manejo del tiempo, metacognición, bueno, no importa, control inhibitorio y estrategias. Lo principal son estrategias dirigidas a metas. O sea, es lo que ustedes. Lo vamos a ver en la próxima clase, porque ya. ¿Sí? O sea, este es el caso como yo les dije de HM. Lo que era HM para la memoria es el caso de Phineas Gage, que se los cuento ahora así para después explicárselo. Phineas Gage es una persona que trabajaba en un capataz muy bueno en el establecimiento del ferrocarril en Estados Unidos, y en ese momento tenían que dinamitar las montañas para poder pasar las vías. Y lo que se hacía era, se ponía pólvora, se ponía piedra, se ponía pólvora, se ponía una estopa y con una vara se machacaba y después se ponía una mecha y se dinamitaba. Era muy eficiente y era muy buen trabajador. Un día tuvo problemas con los capataces y qué sé yo, y lo que hizo es fue él hacerlo, y cuando tuvo que machacar, lo llamaron y le pegó a la piedra, hizo la explosión, la chispa, y la barra se atravesó, entró por acá, ven como perdió este ojo acá y acá arriba, bueno, le atravesó esta zona, o sea, la parte prefrontal. Este es lo mismo, es el primer caso. Hoy en día se conoce mejor porque hay tumores, hay gliomas, hay de todo que pueden estudiarse por tomografías o por MRI, que hace que sea mucho más fácil. Esta persona cambió totalmente su conducta, era una persona que no podía planificar, estaba todo el tiempo irritado, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a verlo rápidamente esto, que es cómo cambiaron sus conductas, cosa porque coordina la condición, la emoción, perdió la capacidad de poder trabajar, se quedó sin trabajo, después murió en la pobreza, ¿sí? Y lo que fue la primera vez que se pudo ver cómo participan la corteza dorsolateral, la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial en aspectos, por ejemplo, que son no solo cognitivos sino emotivos. Porque lo que se veía, o sea, lo que se presuponía en ese momento y lo que se había estudiado era que la amígdala era el gran centro modulador de las emociones. La corteza prefrontal, la lateral inferior, es una parte que tiene que ver con la parte emotiva. Y bueno, dejamos acá porque después, acuerden de decir que vemos el test de Wisconsin y otras partes de... Thank you.
Vamos.